Estamos de regreso para seguir avanzando en los temas. Uno de ellos lo conocimos esta semana también, porque el Servicio Electoral publicó las normas para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Entre otras cosas, van a haber franjas horarias para los adultos mayores, 12 horas de continuidad que van a trabajar las mesas, y vamos a tener que llevar nuestro propio lápiz también para cuando tengamos que hacer uso de nuestro voto el próximo 25 de octubre. Queremos hablar de estos temas, saber algunos detalles también de cosas que va a pasar en aquella fecha con Patricio Santamaría, el presidente ejecutivo del CERVEL. Patricio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. No, gracias a usted, Rodrigo, Caro. Un gusto de poder compartir este rato con ustedes. Lo mismo, muy buen domingo. A ver, empecemos justamente. Rodrigo le mostraba el lápiz. Yo tengo otro acá, pero ninguno de los dos podría votar con esto. El de él es negro, el mío es rojo. ¿Es así? Sí, no, así es. Se requiere lápiz de pasta azul. El lápiz de pasta azul hoy día se utiliza para firmar el padrón electoral, pero hay que votar con lápiz grafito negro. Nosotros eliminamos el lápiz grafito para simplificar las cosas, de tal manera que las personas van a tener que llevar su lápiz de pasta azul para realizar ambos, marcar la preferencia y firmar el padrón electoral. Si no lo llevan, porque se le olvida, se le perdió, etc., nosotros vamos a tener ahí un número de lápiz de pasta también para facilitarles, el que después va a ser desinfectado cada vez que se utilice. Pero además de eso, como norma de seguridad, nosotros respecto del tema de la votación también pedimos que se eliminaran las cortinas o las puertas en las cámaras secretas. La idea es que las personas, los electores, electoras, tengan el menor contacto posible con superficies o con otras personas. No tiene mucho sentido esto de las... basta con la instalación, una instalación hacia una pared ciega, hacia un lugar donde no sea posible ver la votación para mantener el secreto del voto de los electores y electoras. Y como eso, hay otras normas que van a venir en el protocolo sanitario, Plebiscito Nacional 2020, así lo hemos denominado, y que hemos trabajado con el Ministerio de Salud, que recibimos ya una primera aprobación y una serie de aportes desde la autoridad sanitaria, que después conversamos con el Colegio Médico, conversamos con la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Infectología, con la OPS, tuvimos contacto desde Washington con la Organización Mundial de la Salud, con la Cruz Roja, con distintos expertos. Nos hemos esforzado por tener el mejor protocolo sanitario, de seguridad, porque sabemos que si las personas se dan cuenta y logran entender que es seguro ir a votar ese día, vamos a tener una alta participación, que es lo que todos esperamos. Patricio, entiendo que también se bajó en 10 años de 70 a 60 la causal de edad para no ser vocal de mesa, ¿cierto? Exactamente. Y entiendo que, bueno, son 10 años, y entiendo que son cerca de 11.000 las personas que podrían excusarse de ser vocal de mesa a propósito de eso. No es un número menor, ¿ah? Bueno, hay del orden de 11.000 personas que en el año 2017 tenían, y en la proyección al 25 de octubre tenían desde entre 60 y 70. Se mantienen todas las causales de excusa. Hay que tener presente que la lista de vocales va a ser publicada por las juntas electorales, que son los organismos autónomos, no el CERVEL. Las juntas electorales sortean a los vocales y eso va a ser publicado el día 3 de octubre. De ahí 3 días hábiles para presentar excusas. Son las mismas excusas de siempre. Estar fuera del país, estar a más de 300 kilómetros del lugar de votación, tener que desempeñar, por ejemplo, labores relacionadas con los temas sanitarios, de salud, hospitalarios, tener que desarrollar otras labores en el acto electoral. Las mujeres embarazadas, 6 meses antes del parto, 6 semanas antes del parto, 24 semanas después del parto, enfermedad y en vez de tener más de 70 años, en esta oportunidad tener más de 60 años, o 60 años o más, va a permitir una excusa. Queremos proteger a ese grupo, que es un grupo de riesgo. Y es bien interesante, porque además nosotros establecimos en el instructivo que si las personas se excusan, cuando las juntas electorales tengan que nombrar a los reemplazantes, que ya no tienen posibilidad de excusarse, van a tener que nominar reemplazantes que tengan menos de 60 años, para decir, evitar siempre ese control. Lo mismo para el caso de que no se instale una mesa el día del plebiscito. Ahí ustedes saben que el delegado puede pedirle a algunas personas que estén en el local o que voten en el local que se integren a la mesa que va a empezar a funcionar con 3 personas,
y desde las 8 de la mañana, pero la idea es que evite pedirle a personas de 60 años o más. Ahora, si las ¿Qué pasa personas de con...? 60 años o más Sí, quieren hacerlo, pueden bueno, hacerlo. bajo su responsabilidad pueden hacerlo. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tengan 60 años o más, pero sí que tengan una condición médica, que les preocupe el estar como vocal de mesa, estar todo el día recibiendo y teniendo contacto con alguien que podría tener el virus? Bueno, primero, claro, ahí lo que ocurre es que ellos tienen que recurrir al secretario de la Junta Electoral en esos 3 días que yo estoy señalando, después del 3 de octubre, en esos 3 días hábiles, y presentar las excusas como siempre, con los documentos médicos que lo acrediten. Para cualquier cosa, en la página cervel.cl, donde dice información electoral, uno busca y ahí están todas las direcciones de las juntas electorales que existen en el país. Y están también las juntas electorales del exterior con sus correos electrónicos respectivos para que las personas puedan hacer de manera remota, digamos, la posibilidad de pedir y presentar esta excusa. En eso no cambia. Las personas que están enfermas y que habitualmente no pueden votar porque no pueden trasladarse al lugar de votación, en una votación que es presencial, pueden solicitar entonces ser excusados y la resolución depende de la Junta Electoral. Patricio, ayer el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, pedía y planteaba la posibilidad de ampliar más el rango de quien pueda excusarse para ser vocal de mesa. A él le parecía bien lo de los adultos mayores y bajar el rango de 70 a 60 años, pero decía, hay gente que hoy por hoy, y a propósito de la pandemia, está cuidando a adultos mayores y a otros que están cuidando niños. ¿Ve posible, ve viable extender eso también a esa gente? Bueno, nosotros estamos estudiando, como bien digo, lo que publicamos el día de ayer es un instructivo y normativas generales a partir de la base de las facultades que nos otorgó el Congreso el día 28. Esto fue publicado el día 27 de agosto. Nosotros teníamos hasta el día 10 de septiembre, habíamos comprometido que lo íbamos a publicar antes, de manera de empezar a difundirlo lo antes posible, cosa que les agradezco que estamos haciendo este domingo en la mañana. En eso el CERVEL sigue mostrando actividad proactiva. Ahora, estamos tratando de sacar lo más rápidamente posible el protocolo. El protocolo es mucho más completo, detalla todas estas situaciones y vamos a tener sin duda en consideración ese tema. Ahora, respecto de los adultos mayores propiamente tal, ellos van a tener una franja exclusiva para poder ir a votar entre las 14 y las 17 horas. Esa es una franja exclusiva para personas de 60 años o más. Pero las además, personas, perdón Patricio, que los acompañen, ¿van a poder votar también ahí? Sabemos que si no hay fila uno puede hacerlo, pero pensemos que sí hay otras personas en ese mismo rango etario que están esperando. ¿Y esa franja es exclusiva para ellos? claro, esa franja es exclusiva para ellos, pero si no hay personas esperando en la mesa, pueden votar personas de otra edad, de menor edad, llamémoslo así. Ahora, pero también va a haber una franja, un horario preferente, o sea, van a tener un trato preferente, a eso me refiero. Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, que el horario de funcionamiento de la mesa se extendió por 2 horas, los adultos mayores que lleguen, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas que requieran voto asistido, y ahí puede ser el caso, ¿no es cierto?, que señalaba recién Carolina, van a poder votar en esa franja. Ellos van a tener prioridad respecto de otras personas que puedan estar esperando en la fila. ¿Y sus acompañantes? ¿Ellos y quienes los asisten? ¿Ellos y quien lleva a la persona mayor de edad? Podrían sin duda hacerlo porque van a tener que ingresar en la medida, ¿no es cierto?, que hay adultos mayores que requieren votación asistida en algunos casos o requieren ser acompañados por alguna persona. Ahora, nosotros recomendamos en general que las personas vayan solas precisamente para evitar aglomeraciones. Estamos regulando en el protocolo todo el tema de al exterior del local. Se puede producir, obviamente, una fila. Ya no va a ser como en elecciones anteriores donde uno llegaba y entraba al local y no había ningún control del número de personas al interior del local. Nosotros hemos establecido un aforo, una capacidad que puede haber en el local para que se entienda mejor esto del aforo. A veces no lo entiendo, una capacidad del local que va a ser de 10 personas por el número de mesas que tenga ese local. Nosotros hemos aumentado de manera considerable el número de locales en todo el país. Justamente, entonces, vamos a varias cosas prácticas. Perfecto.
A ver, el horario. Recién nos dijo que el horario era hasta las 20 horas. De 8 de la mañana a 20 horas, salvo que haya personas esperando para votar, caso en el cual hay que esperar que vote la última persona para cerrar la mesa. Vocales de mesa son una sola persona todo el día. ¿Qué pasa si un vocal de mesa se pone a estornudar, si se empieza con dolor de cabeza, si empieza a tener temperatura? Bueno, habrá que ver el caso en esa situación. Nosotros decimos que las mesas van a poder funcionar con 3 personas, que es lo que establece la ley. Habitualmente se pueden integrar hasta 5 para simplificar, digamos, las tareas, pero habrá que resolver en ese momento y el delegado va a tener las facultades para los efectos de poder tomar las decisiones del caso. Deja hacerte otra más. Caso, sí, habrá... Respecto de eso, sí. Respecto de eso, perdón, Rodrigo, los vocales van a tener un kit sanitario muy completo, de alta calidad. Nosotros en eso estamos entregando un kit a todos los vocales y las vocales de todo el país. Se había planteado la posibilidad de que cada municipio comprara esto. Nosotros quisimos hacerlo directamente a Cenabás, de manera que la igualdad que hay ese día respecto del voto, de la expresión de voluntad, de la delegación de soberanía que hay en definitiva para elegir si queremos o no una nueva constitución, donde el voto mío, el de ustedes, el de cualquier persona en Chile vale exactamente lo mismo, esa igualdad se note también desde un inicio. Es decir, va a estar tan bien protegido el vocal que esté en Las Condes, en Vitacura, en comunas ¿no es cierto?, de altos recursos, como en comunas rurales, etc. Un kit sanitario que va a comprender dos máscaras KN95, no la de 3 pliegues, que hay que cambiar cada 4 horas o cada vez que se humedezca, sino que esta que dura 8 horas. La máscara KN95 lo va a tener cada vocal. Además de eso va a tener, ¿no es cierto?, el protector facial, va a tener guantes especiales para los efectos de la manipulación de los votos, va a tener alcohol gel suficiente, va a tener de estas toallitas desinfectantes. Es decir, estamos en los más altos estándares que hemos podido comprobar en la literatura, lo que se ha escrito en los países que han podido hacer elecciones en pandemia y lo que hemos podido observar también presencialmente. Nosotros tuvimos el privilegio de que el secretario abogado de nuestro consejo, Álvaro Castañón, pudo viajar a República Dominicana y además quedó como jefe de misión presencial y adjunto, y pudo observar ahí las cosas que no se ajustan al protocolo, porque es muy fácil escribir el protocolo, Patricio, pero si uno no tiene la colaboración de las personas, de los electores y electoras, ningún protocolo sirve. ¿Habrá personal en los locales de votación, por ejemplo, que certifique el distanciamiento o que de alguna manera también verifique que se están cumpliendo las medidas sanitarias? Por primera vez el Servicio Electoral va a contratar y va a tener personal de facilitadores electorales. Son personas que vamos a contratar. Ya tenemos el presupuesto, la dirección de presupuestos. La ley nos permite un sistema especial de contrato vía bono y no tener que hacer contrato honorario. Parece un sistema muy simple, donde las personas van a estar al exterior y al interior del local, viendo, precisamente facilitando, indicando el número de la mesa, viendo si se cumplen los aforos en cada una de las mesas, en el local, limpiando las manos, ¿no es cierto?, de las personas con alcohol gel al ingreso. Van a estar además, por primera vez, van a poder ver afiches del servicio electoral, donde nosotros básicamente recordamos las normas sanitarias. Van a estar ahí, además de la señalética del local, señalética que va a indicar la separación de a lo menos 1 metro. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto, Pato? Porque en la semana también un grupo de alcaldes fue a La Moneda a pedirle al gobierno que ojalá el día de la elección se pudiese sanitizar los locales de votación. Estaban pidiendo también dispensadores de alcohol gel, que si es posible o no que alguien esté tomando la temperatura. ¿Eso corre por cuenta también del CERVEL o es algo que tiene que emanar de cada municipalidad o de cada alcalde? No, nosotros hemos estado en contacto permanente con los 3 presidentes de las asociaciones de alcaldes. La Asociación Chilena de Municipalidades, la asociación, donde está Fernando Paredes, de alcalde de Puerto Natales, la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, Estación Central, y la Asociación de Municipios Rurales, que preside Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque. En este último caso incluso estuvimos directamente un Zoom con los alcaldes, las alcaldesas de comunidades rurales. Nos interesaba porque hay distintos criterios, hay que aplicar, distinta infraestructura, de tal manera que en eso está claro que lo que le pedimos nosotros a los municipios, sí, que tienen que proporcionar las mesas, bueno, que nos entreguen mesas más grandes que permitan la instalación a la distancia física requerida de los y las vocales,
les pedimos que sanitizaran el día 23. Patricio. Tiene que estar sanitizado porque ese día llega el delegado y llega además a hacerse cargo de las Fuerzas Armadas, y el día 24 tiene que estar también sanitizado porque ese día se constituyen las mesas. El día 25 va a estar sanitizado el local, vamos a tener suficientes tarros de basura. Uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene importancia porque en otros países, bueno, el mismo Álvaro Castañón nos decía que a veces los locales parecían la explosión de un quirófano, porque habían guantes botados, mascarillas en el suelo. Aquí vamos a tener cuidado hasta eso. Eso lo estamos viendo Patricio. con los municipios y lo estamos viendo también, y nosotros se los vamos a entregar, se los vamos a hacer llegar. Justamente, porque tenemos poquito tiempo y muchas preguntas. Sí. Entonces, por ejemplo, usted decía los más altos estándares. En Croacia se refutó finalmente el hecho de que personas contagiadas con COVID no pudieran votar. En Corea del Sur se instalaron mesas al aire libre para que estas personas pudiesen. Igual que cuando alguien llegaba, le tomaban la temperatura, estaba sobre 37,5 y lo mandaban a votar a estas mesas al aire libre. ¿Considerable? ¿Podría tomarse en cuenta esto o no? Aquí hay una disposición de la autoridad sanitaria que establece que las personas con COVID positivo no pueden salir de su casa, están en aislamiento, si salen hay multas y hay sanciones penales incluso. Entonces ya hay una resolución ahí de la autoridad sanitaria, que es a quien le corresponde evaluar ese tema, y es lo que nos permite a nosotros asegurar que en los locales de votación no va a haber personas con COVID positivo que estén contagiadas, digamos, y que se haya detectado, digamos, ese contagio, y que por ende van a tener que estar en su casa. Perfecto. En Croacia también, en los hospitales se montaron mesas. Y sumo a eso la pregunta que nos hace Hans a través de redes, que nos pregunta, ¿en yacimientos mineros podrá haber también la posibilidad? Claro, no. En Chile hoy día el sistema no lo establece. Concordamos con el presidente de la República y tenemos un compromiso del presidente Sebastián Piñera para las elecciones del 11 de abril tener establecidos mecanismos que permitan votos no solamente en los locales de votación que se establezcan. ¿Sabe por qué no se pueden instalar mesas en hospitales o mesas en centros mineros, por ejemplo, o en lugares? Porque en Chile las mesas se conforman no de acuerdo al lugar de residencia o al lugar donde trabajan o al lugar donde estudian las personas, sino que de acuerdo al número del RUT. Entonces nosotros tenemos una mesa y la queremos instalar en un centro minero, a lo mejor eso va a afectar y le va a facilitar a 3 o 4 mineros, pero 345 personas van a tener que trasladarse de la ciudad a la mina a tener que votar. Claro. Esa es una restricción que la ley le pone al servicio electoral y que nosotros estamos tratando de modificar desde hace bastante tiempo. Hay una ley en el Senado hoy día que planteó el diputado Longton y una serie de otros diputados, Joana Pérez, en general, Andrea Parra, Camila Pérez, los diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, que están permitiéndole al CERVEL facultades para poder rearmar las mesas sobre la base del territorio, porque eso nos permitiría georreferenciar y poner locales cercanos. Eso nos permitiría, ¿no es cierto?, la base, por ejemplo, el voto anticipado, generar mesas especiales, pero hoy día las mesas están constituidas sobre la base del RUT, por la secuencia del RUT, de manera que las personas viven en lugares distintos y separados. No es posible implementarlo por el sistema chileno, que es un sistema que tenemos que cambiar y que es un sistema además que se implementó en dictadura. Sí, claro. Don Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, gracias por esta conversación, mucha suerte, Pato, para todo lo que viene, así que gracias además por este contacto y por todas las dudas que aclaramos en esta conversación. Quedan varias pendientes, así que seguramente vamos a seguir conversando en alguna instancia. Encantado, Caro, encantado, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio, que tengan un muy buen día y un saludo especial a las personas. Un último llamado. Sí. El escenario del 25 de octubre lo estamos construyendo hoy día. Si hoy día no nos cuidamos, entre todos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, si nos desbocamos el 18 de septiembre y el 19 de septiembre celebraciones, vamos a tener un escenario probablemente no muy importante, muy proclive, digamos, a un hecho histórico como el que podemos vivir el 25 de octubre. Las personas que están enfermas hoy día van a estar recuperadas probablemente el 25 de octubre. Pero lo importante es que no nos sigamos contagiando, porque eso va a permitir efectivamente que se cumpla algo que nunca se ha dado en Chile y hoy día en el mundo. Preguntarle a un pueblo si quiere o no una nueva constitución y quién debe redactarla. Así que cuidémonos entre todos. Nos quedamos con esa reflexión, Pato. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias.